Cordial saludo y bienvenidos al podcast 5 cuentos de Gabriel García Márquez, Cercanos al Mar, presentado por la estudiante Juliana Riveros. Gabriel José García Márquez, nacido el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, fue reconocido por ser un guionista, escritor, periodista y editor de libros colombianos. También fueron de gran relevancia sus novelas y cuentos, inclusive escribió narrativa de no ficción, discursos, reportajes, memorias y críticas cinematográficas. A continuación se realizará el análisis introductorio de 5 cuentos del escritor colombiano y costeño, para quien era natural ser cercano al mar y para el cual el Caribe en la imaginación de este era un continente alternativo a América Latina y el cual estaba hecho de agua salada. Esta especie de geografía marina sería determinante para la mayoría de sus escritos de ficción, especialmente aquellos donde proliferaban piratas, galeones cargados con oro, buques fantasmas, navegantes ebrios de nostalgia y pueblos con playas de vientos melancólicos. Así pues, convierte el océano en un puente que une varios mundos. Primeramente se encuentra el cuento de El coronel no tiene quien le escriba, la cual es una narración que refleja la situación de los protagonistas y especialmente del coronel. En un relato que describe usando simbolismos para hacer una crítica social, política y cultural, centrándose en la censura de la época, la opresión, la desidia del gobierno, la desigualdad social, la pobreza, la injusticia y la corrupción política. Es así como se nos presenta al coronel y su esposa enferma, quienes son personajes redondos y vivos con quienes llegamos a encariñarnos, también con su entrañable relación, y nos llega a doler su difícil y triste vida, la cual casi roza la indigencia. También se encuentra que hay una suerte de humor negro y sarcástico que suaviza la desolación, el abandono y la soledad con la que se cierra la historia. A continuación, El mar del tiempo perdido es un cuento publicado por primera vez en 1962. Este es un relato en donde el mar se convierte en un personaje más de la trama. Además, se incluyen maravillosos pueblos de muertos sumergidos en el fondo de las aguas, un olor a rosas que presagia la muerte y cambios de forma por el efecto de los meses que protagonizan Jacob, Tobías, Clotilde y Mr. Herbert. Al leer este cuento se descubre, además de Macondo, que el escritor inventó otros pueblos fantásticos bajo el agua. El siguiente cuento es El ahogado más hermoso del mundo, el cual pudo leerse por primera vez un marzo de 1972 en el periódico El Espectador. Este cuenta la historia de un ahogado a quien las corrientes marinas llevan a las playas de un pueblo desértico del Caribe. Al ver la población, el tamaño descomunal y el rostro hermoso de este personaje hacen que todos queden fascinados con él, hasta el punto de hacerle un funeral multitudinario lleno de agasajos y llantos. Inclusive el mar permanece en toda la narración del cuento como si fuera un espectador omnipresente. El siguiente cuento es El verano feliz de la señora Forbes, el cual fue publicado en 1982 y posteriormente fue incluido en el libro de 12 cuentos peregrinos. Es uno de los pocos relatos del escritor en donde el mar no es del Caribe sino del Mediterráneo, puesto que está ambientado en la isla Pantelleria, en el extremo meridional de Sicilia, y este narra la tensión entre dos hermanos latinoamericanos y la señora Forbes, una mujer depresiva y estricta que desarrolla su labor como institutriz de origen alemán. Con el transcurso de la historia, el mar será asumido como un paraíso, un lugar limítrofe de la historia, al cual acuden los hermanos para entretenerse y suprimir cualquier vestigio de culpa, y El último viaje del buque fantasma, publicado en septiembre de 1971, cuenta la historia de una persona en un pueblo del Caribe que cada año durante una madrugada de marzo ve pasar por la bahía un transatlántico fantasmal. Como nadie le cree, este se empeñará en guiar al buque hacia las orillas del pueblo. Y en una entrevista, según el escritor, afirmó que el nombre del buque significaba Estrella de la Muerte, ya que provenía de una región sin mar. Estos son algunos de los cuentos, historias y relatos más destacados del escritor y de la literatura colombiana contemporánea, valiosos e importantes para los escritores de ficción,
ya que resulta enriquecedor entender y analizar la magia con la que este autor construyó estas obras maestras de la literatura.